Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, Ñanderenoy, Ñandeatoina, para que siempre exista ese camino de concienciación. Upeala Ñandeyahuerecoana a través de la palabra de Dios. Upearecola Ñandeyara de una forma muy continua y de una manera muy perseverante también. A través de la iglesia nos ofrecen estas lecturas maravillosas. Son 3 lecturas que tomamos hoy en este domingo 22º del tiempo ordinario. Ñandeyarecoina 34 domingos. Todo el ciclo litúrgico está simbolizando en una forma analógica. Entonces es como que hemos nacido desde el primer domingo de Adviento, Navidad, en el tiempo ordinario, tiempo de conversión, apella resucitar, cada vez ya como cristianos tenemos que tomar conciencia de la palabra de Dios, de cómo nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que comprometernos. Y luego hacemos este camino que le llamamos así el tiempo ordinario. Pea peñandere cobebe, pe ya pojave peñandero gapuve lleva, ya es sacana, ya muy sacana y entero beteabe. ¿Cuál es el camino que Dios nos está pidiendo para que seamos conscientes de nuestra vida, seamos conscientes de lo que el Señor nos ha regalado y que tenemos que poner también al servicio de los demás? Upeago diseña la construcción del reino de Dios. Peñandeyara hoy potajaya ñandea veña moico ape, añamoy entero eteare nondepe, el camino de la salvación. Ya anduve entonces con Ñandeyara Ñe'e en la primera lectura, en este domingo 22, 22º domingo del tiempo ordinario. Lo tomamos del libro del Deuteronomio, estamos en el capítulo 4, versículos 1, 2 y luego del 6 al 8. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordene. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios? ¿Está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, ñandemo pinimbala ñanduoko Ñandeyara Ñe'e lleva. Libro del Deuteronomio. Deuteronomos, segunda ley. Upeaco dice la segunda ley, quiere decir que oñe cambiatena, oye agregatena, ñambo peajuve, ayornamiento ya de poner al día, lleva. La ley antigua. Primera ley quiere decir que existió, pero ahí la ñande ayuda pare, cuando ñande putimo guasuijinara, porque meneo y quema, que ahí la corrupción, a lo mitad, entonces, homo cane canela, y entonces viene una segunda ley, Deuteronomos, y esta es la ley.
Queridos amigos, y lo lindo es que uno se maravilla, opeare EPM curia yiñe punurame, ñandemo pinimbaco, porque ñandenetame cual allí puruana. Pero para que la nación, justamente esta nación, dice, está hablando luego de Israel, se dan cuenta, pero para que esa nación sea justa, para que esa nación sea honesta, para que esa nación funcione bien, ¿saben qué? Ñandé ña funciona por nada. La ñandese yo que ya funciona por ahí, no. Entonces es imposible entonces llegar a tener una nación que valga la pena. Va a ser imposible construir el reino de los cielos. Upeareña de ella que araña mañana ña henduana ya ana entero eterno pues te igual ña bojasa peña de popea con la gran misericordia de Dios ma esa peña de yara ña de ju a peña de yara ña de güero mandu ajina ña pu ajanguaisha a peña de acaoña mo pu a peña de resa oija ña mañana un bure porque queremos una nación justa, una nación honesta, una nación que valga la pena, donde todos nosotros nos respetamos, nos queremos, nos ayudamos y nos preocupamos de los demás. Esto es lo que se llama, queridos amigos, y digo ya de cosas mi científico cuera, psicólogo cuera, mi hombre upama hoy de verdad con los grandes estudios y adelantos del día de hoy, la famosa psicología, etcétera, lo que es la supraconciencia, el superego. Upeagojina son los valores y principios peña de Yahweh coma hoy peña de apetume de porila y taoiga y se upeañan de apuitepe la oñimbo taoiga está hoy pero entero este allá yeje sacua va epalo y pona va epalo y bahía la ñandeña de mondano ginañan de pocovino ginañan de pocanero yaicua pona queridos hermanos que estamos haciendo mal ¿a quién? A la sociedad, a los hermanos, a la comunidad donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. Y ande con hay cuatejaño le llego agua, ni ande ya posea, sino que tenemos que adaptarnos siempre al ambiente de la nación, de la comunidad. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios lo que está haciendo es llamándonos la atención. No parece nada o pitikutu y opocondreina pesa andere no ya inde hakeña tendek emaña que upea ella sabe a que upepe a que ne pocaneina ni que ella puede upea y ahí está la misericordia de Dios que te vuelve a levantar y te vuelve a recuperar. Upeare con la importante hina la anila ñanesa ni ñañesa ni maila ñande mondavera moyepe porque podemos volver al nuevo camino. Aupeare con la ñandillara siempre la ñandere noi aumeña de la oportunidad. Y esta es una hermosísima oportunidad que hoy nos está dando en este 22º domingo, ¿verdad? Porque comienza primero diciéndonos que Moisés mismo es el que está hablando, es decir, Moisés el que está transmitiendo estos valores y principios de la vida de Dios. Y ahora Israel en Duponage, preceptos y leyes que yo les enseño para que ustedes la pongan en práctica. Upea con ahí cuya y cuaja de memoria tena colorito y ya repetía ya el y cuaja. No es esa la intención, que la intención es aquí para que ustedes la pongan en práctica. Upea dice ina ñandea yepa yagüero guatana con ambas ñas en dua peñan de yaraguye desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Upea la ñan de hoja de rutas a upeoto ñan de yaguatana. Después dice, así ustedes vivirán y entrarán y tomarán posesión de la tierra que les da el Señor. Va épico dice entrar en la tierra que les da el Señor. A upeago dice ina peñan de ella y cojabe lleva. Upeago ina dice la Xerogapua lleva. Upeago dice ina peche familia se agüerecoa. Esa es la tierra que Dios me da en herencia, donde yo me tengo que desarrollar y me tengo que sentir bien. Por lo tanto, como papá, como mamá, tengo que hacer un camino verdadero para poder entonces llegar a una verdadera realización. Upei llamante pepe queta upeme. Bueno, y después de eso, nosotros entendemos que tenemos que aplicarle también a nuestro querido Paraguay. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordene, sino que observen los mandamientos del Señor, tal como yo los prescribo hoy. Tango y entonces la homotausia las avisaba, entonces añadir.
añadir de acuerdo a nuestros intereses, interpretar de acuerdo a nuestro bolsillo, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a los amigos, de acuerdo al poder, al barete. Te tambuera siempre, ¿verdad? Ahora que hay muchos problemas por ciertos países vecinos nuestros, o un barete, güey. Hoy ponala y mondajala y ya pujala, boriajupente hoy, ¿verdad? Entonces, no puede ser, pues eso, queridos hermanos. Tenemos que pensar, tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice. Pónganlo en práctica. Y eso solamente cuando el Señor toca el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Obsérvenlos, pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos al oír todas estas leyes. Y miren lo que los demás dirán, justamente porque buscamos la sabiduría y la justicia. Realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. Queridos hermanos, pidamos entonces en este 22º domingo que la gracia de Dios topo comina ñandere. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical, 22º domingo del tiempo ordinario. Es importante, lleva enteroete al año gendumí, pero peñaño genduco y seina ñagendura de peñan de Yarañe, porque la enteroete aña genduro peñan de Yarañe ape enteroete aña moiseta, como decía la primera lectura, en práctica. Estos mandamientos, preceptos y reglas que el Señor nos deja para que seamos una gran nación. Una gran nación significa ese atiguazú. O vea coñandeña mojera común, unidad, unidad. ¿Qué es lo que nos une, queridos amigos? Y lo que nos está uniendo es el valor esencial y fundamental que apunta siempre hacia Dios, hacia el Señor. Y bueno, esta segunda lectura, queridos amigos, que ahora se nos presenta, es de la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 1, 17 al 18, luego los versículos 21b al 22 y el versículo 27. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Queridos amigos, justamente estamos también iniciando, este día 1 de septiembre, y este mes de septiembre le dedicamos justamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Nosotros mismos como ñande yarañe eoingo era lleva la ñande la ñande ñemongueta, ñande yarañe evela ñemongueta. Entonces durante este tiempo les ofrezco y les recuerdo que vamos a hacer también cada semana ya un curso especial de algunos temas. Así que si alguno quiere participar, pero a mí que pensando poner que la hora de publicidad o pebe a la pengua ejercer la hora de parroquia o pebe ñañemonguetate, y vamos a hacer momentos de reflexión sobre la palabra de Dios. Y vamos a recibir también un regalito, una Biblia. Esta clase de Biblia, queridos hermanos, recibida este regalito. Entonces, los que participan de estos cursos bíblicos, vamos a dar también un aporte, ¿verdad?, para el curso principalmente, y así para que nuestro canal también siempre pueda seguir evangelizando. Entonces, queridos amigos, ahora con esta lectura que nosotros acabamos de hacer, la carta de Santiago de Ñandeña Genduina, él está bastante preocupado en su comunidad, el primer obispo de Jerusalén. Y por lo tanto, lo primero dice, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre. ¿Por qué, queridos amigos? Porque si nosotros vivimos el amor y vivimos esa palabra de Dios, justamente nosotros vamos a poder hacer siempre lo bueno y lo perfecto. Lo bueno y lo perfecto. Por definición, ¿verdad? Y por lógica, entonces quiere decir que la ñande pocarero, ñande yapuro, ñande mondano, yarajaro con ñande netama lleva en la pobreza o la ignorancia, o queriendo simplemente, queridos amigos, basar toda el progreso de un pueblo, ¿saben en qué? En la economía, en la plata. Yaguerú, la inversionista, Yaguerú, pea que amó, pero pengo. Muchas veces Yaguerú la plata, está bien, puede ser que entre mucha plata, aunque sea la migaja, le toca a los pobres, y bueno, está bien por una parte, pero no es eso lo central verdaderamente de la formación, de lo que es la supraconciencia, es decir, del superego, de la persona como tal, del espíritu del hombre. Tiene que ser una formación integral, y la formación integral surge desde Dios. Entonces,
para que todos podamos vivir en un camino de santidad, porque santidad quiere decir ser felices. Y ser felices no quiere decir simplemente tener mucha plata. Ser felices significa sobre todo realizarnos como personas. Yo puedo tener mucha plata, pero puedo ser un egoísta de primera categoría. Sí, egoísta formal. No soy capaz, ¿verdad? Entonces, de organizar a mi entorno, a mi sociedad, a los hermanos que están a mi lado y que me necesitan verdaderamente. Esa es la forma como el corazón del hombre hace el bien y hace aquí lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer? Todo lo que es bueno y perfecto. Todo lo que es bueno y perfecto. Porque este es el don que desciende de lo alto, es decir, desciende de Dios Padre. En cambio, no hay esta bondad, sino que solamente egoísmo cuando nosotros buscamos nuestros propios intereses nada más. Entonces, yo no sé, queridos hermanos, qué más claro de esto podemos esperar. Santiago la quiere decir que la bondad, lo perfecto, lo bueno, lo que se preocupa del entorno para que podamos vivir mejor y estar mejor, quiere decir que viene del corazón, ¿verdad? Y entonces jamás vamos a ser capaces de engañar, de robar y de hacer las cosas negativas contra el hermano. Por ejemplo, eso que están robando la plata, que tienen que dedicarse, por ejemplo, a los remedios de los enfermos. Esa ponalle balan de la pisama no podéis tener nada y pojai. Rejo bebé bueno y no hay areita más de bebé. Arejo recambia tupa. Landerupan de roga y rejo hospital ve la tupante con la recambia. Porque beben de ellos guasui, entonces gran cosa la de alivia mi mana. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que los que estamos responsables de llevar adelante a quienes nosotros decimos que nosotros le pusimos así, porque ñandego ñañemongueta dalle de la democracia, el gobierno del pueblo, de la gente. Pero sin embargo, estos que están al frente no nos representan al pueblo, nos representan a la gente porque no estamos haciendo llegar verdaderamente el bienestar a todos. Tal vez está llegando al bolsillo de algunos, ¿verdad? E incluso les apañamos y también, ¿sabe qué hacemos? Les salvamos de una situación que es tan clara de que estamos en Oxai. Entonces Santiago aquí vuelve a insistirnos que el Señor verdaderamente ha querido engendrarnos por medio de su palabra de verdad. Mes de septiembre, mes de la Biblia, ya enduquen entonces coñan de yara ñe, ya y cuaguen entonces coñan de yara o yerurea ñandejina. Y así entonces seamos nosotros las primicias de esta creación. Esto quiere decir, queridos amigos, entender cuál es el objetivo maraba peñan de yara la ñandemoí, añandemou con mundo apeari. Es justamente para que podamos, como pueblo elegido, como gente amada y querida por Dios, demos ese granito de arena y hagamos surgir, hagamos elevar la condición del hombre en esta búsqueda continua de Dios. Y eso quiere decir la búsqueda continua del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor. Estamos en el 22º domingo del tiempo ordinario. Estamos caminando hacia el 34º, 34 domingos con Ñande Yara para ciclo litúrgico B, este año 2024. Después ya vamos a recomenzar de nuevo con el ciclo C. Cada ciclo significa nuestra propia vida. La Iglesia, de una forma didáctica, nos presenta en un año toda nuestra vida. Por eso que comienza con Adviento, nuestro nacimiento, Navidad, Ayahaese, la presentación, Yacacuá, ya lleva bautizar el bautismo de Jesús. Aupeñeco tenía que convertir Cuaresma. Tenemos que resucitar verdaderamente en el Señor nueva vida. El sentido de nuestra existencia. Hasta el final, que le llamamos justamente tiempo ordinario. 22 34 veo pa pepe ña celebraña de oño divepa como comunidad nuestra propia resurrección. Apea la famoso Cristo Rey. Cristo el centro, el único salvador de nuestra vida. Hoy, queridos amigos, en este 22º domingo tenemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7 del 1 al 8, luego del 14 al 15 y luego del 21 al 23. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras cosas prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, el de las jarras, de las vasijas de bronce, el de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo muy bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede ser manchado. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Queridos amigos,
esta lectura verdaderamente nos exige demasiado, porque aquí el Señor nos está diciendo, Anina la peje cabea lleva la chivo expiatorio. Va a decir la chivo expiatorio. Allá acá siempre algún causante, entre comillas, de nuestros pecados, de nuestras maldades, de lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, ñandé, naña asumí la responsabilidad. Upea que dice, el Evangelio de hoy viene anillo al dedo para cada uno de nosotros, porque siempre nosotros buscamos culpables, ¿no? Estamos volviendo al libro del Génesis capítulo 3, ¿verdad? El versículo 13 principalmente, pero antes de eso ya del versículo 9, toda esa pequeña historia del capítulo 3 al versículo 13, en que Dios se encuentra con el hombre y le dice a Pe socio, vaya Pe Adán, eres upio del fruto que te dije que no tenías que tocar. Hamba eicola y Adán, pecuña peare moiba cueco abeja en la olla pa que esto y aquello. O sea, él, en lugar de decir, sí Señor, reconozco que te desobedecí. Allá por la iba y añade ya, porque da pecha y ya lleva la añade trato. Se ñande ya nie, está ponande, se trato cure nie. Se trato cure formal nie, y porque justamente la cure ni cuando diga tú y la ñimon que estaba. Diga tú de cuya guay se te va a callar y donde hemos ido la tembi, eres yo ya, dos llamo. Ahí la marca ya te la yaguata, no hay pori. ¿Por qué? Y porque entiende, se queda, hay cuando poner la macanea liga y mira, curebe. Muy mila tembi eres yo en bepotinda y por hoy ojota upa cuanto yo de trato curendi gatuilare mongetala curendi. Bueno, y eso es lo que está pasando aquí con nosotros, queridos amigos. El Señor que nos da las normas, las reglas, y nosotros que salimos, ¿verdad? Y pronunciamos y decimos y hablamos y nos comprometemos. Ñandego pe ñande po ñame pe Biblia y que Dios me lo demande ya hoy, ¿verdad? También eso se suelen hacer en las cuestiones, ¿verdad? Políticas, todo eso. Ya jura nañatinibio, la ya poco amba eco pe ñande trato cure be ñande yarandi. Pero va ese la ñande trato cure la ñande yarandi. Y cuando no estamos cumpliendo con el pueblo, con la gente, con quien nosotros verdaderamente nos hemos comprometido. El Señor nos llama a nosotros para hacer un verdadero camino de servicio. Si nosotros nos consideramos, porque todos tenemos capacidades, ciertamente, unos tienen unas cualidades especiales para hacer un servicio, pero maravilloso, porque Dios nos ha donado eso. Pero si después nosotros tenemos el famoso trato cure, es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Aquí directamente el Señor después le da las dicas importantes. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y cómo tenemos que vivir? Porque aquí le están criticando. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, le dice. Jesús les va directo, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para hacer qué cosa, cualquier cosa. Y siguen en todo caso la tradición de los hombres. ¿Cuál es nuestra tradición? ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo aquí en nuestro mundo actualmente? Y cada vez vamos más, parece, hacia la corrupción. Parece que todo, hasta incluso los jóvenes, ¿verdad? Ya como que se desaniman más, ya está estudiando más, así, nepo baby cuero mi amigo lindo tú ya ho bebé millones o gana bebé o guapuri o guapuno una vez cuando fue a la televisión o inventaba ver y mesa y bebé patía y ta bebé o guapu bebé ya pone que iba a ver. O sea, somos tan sinvergüenza, como decía Monseñor Ismael Rolón, sinvergüenza lo que somos. Y entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y cómo tenemos que caminar, queridos hermanos? O si no, directamente no estamos viviendo la vida cristiana, ¿verdad? O sea, no somos cristianos, así como suena. Entonces, por eso les llama. Ustedes prefieren seguir
lo que ahí en el mundo se les ofrece. Lo que hay en el mundo entonces quiere decir que tenemos que formarnos interiormente. La supraconciencia, el superego, es decir, aquello que dirige nuestras acciones. Esa es la fuerza del Espíritu de un Dios que trabaja interiormente en el corazón. Y después Jesús les dice directamente y le da la lección. Escúchenme todos y entiéndanlo muy bien, ellos. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Nada lo puede manchar. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Queridos amigos, así que ñeñimo y miquen apeñandi ya en donde ve este día, 22º domingo del tiempo ordinario. Ya es tiempo de cambio, ya es tiempo en que entremos en nuestro corazón, en nuestra conciencia y hagamos un camino de verdadero cristiano. Volvemos enseguida con más de Yaran e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La doctrina de la fe implantó en mayo un nuevo sistema para entrar a valorar presuntos casos de sobrenaturalidad, unas normas que se han aplicado con rapidez. En poco más de 3 meses ya se han pronunciado 8 veces, 4 para dar luz verde a varias apariciones marianas y 3 para emitir un dictamen negativo. Por ejemplo, el dicasterio que dirige el cardenal Fernández ve de forma positiva y acorde a la doctrina la devoción a María Rosa Mística en Italia o los mensajes de la Virgen con la advocación de Dolorosa a 2 jóvenes españolas a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros 3 casos que no cuentan con el visto bueno del Vaticano. Puede ser por varios motivos, como explica el mariólogo Antonio Escudero. En las normas hace indicación a aquellos aspectos que ya pueden inspirar motivos de tomar una posición más distanciada. Por ejemplo, cuando se detecta una determinada patología psíquica o psicológica, cuando hay intereses de tipo comercial, cuando se da una búsqueda de dominio sobre los espíritus, cuando, por ejemplo, hay una forma de crear una división o separación dentro de una determinada comunidad eclesial. Uno de ellos es el de Treviñano. El dicasterio fue claro ya desde el primer día de la emisión de las normas. En el caso de Treviñano, el obispo contó con el aliento de nuestro dicasterio para actuar. Ahora podemos decirlo. Antes no se decía. Podemos ahora especificarlo. Tuvo el acompañamiento y el respaldo para declararlo como no sobrenatural. Tampoco lo es el caso de Ámsterdam, al que Pablo VI ya había dicho que no veía como sobrenaturales esas apariciones en los años 40. Estas respuestas del dicasterio se basan en 6 tipos de sentencias en base a si son acordes o no los casos a la doctrina. En ningún momento el Vaticano declara como verídica una aparición mariana. Esta potestad solo la puede ejercer el Papa, como hizo con Fátima y Lourdes. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar.
Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y nosotros en este segmento, así le llamamos, Ñande Yarañe Responde. Y me parece que en este 22º domingo es muy importante que miremos una de las actitudes que nosotros siempre hablamos por todas partes, que es la cuestión de la mentira. Estamos en la porandúa, lleva, ¿qué es lo que es padre de la mentira? ¿Cómo? Se dice también que el diablo es el padre de la mentira. Y así, muchas expresiones que recibimos, preguntas interesantes que ustedes mismos van enviando. Ustedes envíen. Aquí tenemos nuestro numerito. Y así también aprovechamos, ¿verdad? Porque sabemos cuál es el interés de ustedes. Todas estas palabras que vamos reflexionando, lo miramos de un aspecto teológico bíblico. En la Biblia aparecen muchas de estas palabras. Este día, por ejemplo, en este segmento queremos hablar sobre la palabra mentira. Porque también lo ponemos, epea la cuestión de la mentira, ereñandela, ya y puro etere, hija la ñande ya, pues tere, y eso lo vemos en todas partes. Lo que significa el mentir. Entonces ya es shami. Vamos a procurar profundizar desde la Biblia y de un aspecto también de teología. El empleo bíblico, vamos a comenzar primero, de la palabra mentira, recubre dos sentidos diferentes. Dos maneras de entender desde la Biblia la palabra mentira, según que se trate de las relaciones del hombre con su prójimo o de sus relaciones con Dios. Por lo tanto, dos maneras, dos direcciones. O en la dirección hacia el hombre, y la otra dirección es la mentira en las relaciones con el prójimo en el Antiguo Testamento. La prohibición de la mentira en la ley atiende en los orígenes a un contexto social preciso. O sea que Ñamaña ponaya, esa ponaya, emba erepalandicatuñan de la ñambotao y jañañon botao, dentro del contexto social de la relación entre las personas. El del falso testimonio en los procesos, por ejemplo. Falso testimonio. Upea la yapuina. Eyureñe, ejareñe, evaija, eregua, ujandere y cuayo, y ni la erea. Algo importante y nada ña en tu poner porque upea ñande ahí peña de ñande chismoso. Va el ande chismoso, ande chismoso. Upea que dice ñande
quay ba ewi ba ni e hai ko bebe pi de yurupuku pa bebe hina argelería, güey, lleva. En el fondo, vamos a ver después que la mentira entonces viene por una inseguridad nuestra. Por eso es que mentimos. Y entonces hay algo dentro de nosotros que nos vuelve inseguros y por eso mentimos. Si ese momento va sobre todo con la juventud, y yo le pregunto, porque quiere decir que el problema soy yo. Si yo me aplacé, quiere decir que se la hay como nadie. Se la tuya y se pegamos. Entonces, ayuda a botar. Entonces, apia hace allá por cualquier hora anda hay la ceroga ve enseguida tuya para ir o lo que sea. Entonces, yo me siento inseguro. ¿Por qué? Porque la verdad sí o sí revela también a la persona, ¿verdad? O los hechos. Entonces, yo me siento inseguro ante ciertas situaciones y entonces tergiverso, miento, digo aquello que es falso. Entonces, aquí es importante. Hay, por ejemplo, reiteradas mentiras. Encontramos en el libro del Éxodo mismo. Luego, la mentira, incluso dicho bajo juramento, es además una profanación del nombre de Dios. Cuando hay votante de este año en dos políticos, cuera sobre todo está pejando ponerse. Hey, bueno, a repetir las y algo. Miren cómo dice. La mentira, dicha bajo juramento, es además una profanación del nombre de Dios. Vea en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 12. UPB y BM. Humilla haya y puso bella la ñande va Biblia ari haya jura que Dios me lo demande. Aupio para ir el de gobierno lo que sea de Jove y mandé ni por anduina ñande ya ne demandaba y nada más. ¿Por qué? Porque homene calabozo y TVJ y por toda la vida y perpetua seguramente. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? No sé si nosotros entendemos lo que hemos asumido una vez que es la vida cristiana. Yandeco ya ella lleva bautizada, güey, lleva yandeco ya ella la ya güero guataja la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo. Queremos vivir, queremos ser generosos, queremos donarnos. Nosotros queremos entrar y entender desde nuestra más profunda conciencia, esa es la supraconciencia, esa formación profunda del hombre interior es lo que después nos hace actuar, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, aquí, además de estar mintiendo, estás profanando el nombre de Dios. Porque eres ore jurabe joare no debe oír, lleva frente a todo el pueblo, frente a toda la gente, en el nombre de Dios. Este sentido restringido subsiste en la enseñanza moral de los profetas. Son los profetas los primeros que le echan en cara o ya o hay para reyes a ellos la bella y así también en los libros de los proverbios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente los sabios indican, dicen, señalan, vean no y ponáis, PVP ya poáis no y ponáis amigo. Estamos mintiendo, por eso la mentira. Ahora, el pecado de mentira, queridos amigos, se extiende también en formas mucho más amplias. Estas son las formas así bien directas y bien concretas de mentiras que nos trae la Biblia. Es, por ejemplo, el dolo, el engaño, el desacuerdo entre el pensamiento y la lengua. Entonces, no solamente nos deforma en nuestra forma de pensar, porque eso luego ya es una forma verdaderamente de que la mentira vaya cambiando nuestro pensamiento, vaya cambiando nuestra forma de pensar y después, evidentemente, que de actuar. Pero además, queridos hermanos, a una vez entre chiste y de veras, si alguna vez hay algunos ya, y yurupucupama argelwe, ya nambrema hoy,
Añahui y Yurupucú, Añahui y algunos. Y otras cosas más, ¿verdad? Nosotros pues tenemos toda, ¿verdad? Toda la vida, todo lo que somos nosotros, lo representamos de una o de otra manera, con los gestos, con los signos, con la forma de manifestarnos. Y había un gran filósofo que decía que nosotros somos responsables de nuestro propio rostro, dice. Somos responsables de nuestra cara. Entonces quiere decir que ¿qué clase de espíritu? ¿Qué es lo que dejamos entrar dentro de nosotros para que podamos después también manifestarnos, ¿verdad? Y dar a conocer a los demás? Y entonces el pensamiento y la lengua. Al que no se puede engañar, así el mentiroso pierde siempre el mentiroso. Porque una conciencia pura y una conciencia limpia, una conciencia que sigue, que escucha, que es serena, porque la jipución la ñandeñe, pea o guapu, o calcula. O mañana de reina, y bueno, va a ver la sembotable seina. Va a ver la hoy avejina, un bollere pareje, y pea que amó, promete, pea que amó, pea. Y la gente enseguida me oye esa cosa. Y entonces así incluso Jacob, el astuto, que captó el engaño por su suegro Labán también. Ese que se creía tan astuto, Jacob, como tal vez mi hermano me lleva, le sacó la bendición a Esaú, pero a Opeña Canijo a rayo. Oye, pues o recibe llega ahí de su propio suegro, que le engañó su propio suegro. Aumentaba y por navegar, Regina Guria lleva, ahí bajaba un simaísio. O me hizo la mi hermana. Cuando me hizo, estaba por 7 años, va por una vez, mi tacuña ponane, ahí bajaba, o me da allá, donde llegué la hoja, todo con el tule, etcétera, hoja, pero pillando ahí la. Un botavillo, la suegro hoy. Ahí pues, ojo, sube. Va, la ya para que va, MSP, otro la ayunde a Jerry. Hay potasio mío. Bueno, otros 7 años va a poder hacer la enmienda, hacemos esto y se ha botavillo. Y bueno, queridos amigos, estas cosas interesantes, ¿verdad? Dentro de la narración bíblica. No es simplemente por la narración, para mirar y recordar, etcétera, estas cosas, sino que las narraciones bíblicas apuntan siempre a entender actitudes profundas del hombre, ¿entienden? ¿Cómo somos nosotros? La Biblia, pues, es la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, nosotros leemos nuestra propia historia desde Dios. Ahora también, ya digo ñamañana del Antiguo Testamento, pero la ñamañana del Nuevo Testamento formula Jesús la obligación de una lealtad total hoy, veñan de ñara. Jesús pide una lealtad total. Que el lenguaje de ustedes, el sí que sea sí y el no que sea no. Y Pablo también, queridos amigos, hace de esto que acabamos de decir, tu sí que sea sí, tu no que sea no. Hace una regla de vida, indica tú y entonces la ñande ya pues de San Pablo. Y él es mucho más directo, ¿verdad?, en su enseñanza. 2 Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Tatuñande ya se llama San Pablo, ¿verdad? Insiste y dice, esto tiene que ser regla del cristiano, su regla de conducta. Así vemos reiteradas las enseñanzas del Antiguo Testamento, aunque con una motivación mucho más profunda. No mientan, no se mientan los unos a los otros. ¿Acaso ustedes no se han despojado del hombre viejo y se han revestido del hombre nuevo? Así le dice Pablo, ¿verdad? Estamos en la carta que escribía a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 9, te dice demasiado bien. Anía la pende yapu uno al otro. Pengo peye imagina gurila, con anga y peñe pungo pejo peñan de yara buicueri.
Hala ñande yara pues ya jamondi catu ñande. La ñañe pues ya calcula y nada más ya bañan botado esta ñande la pisaba. Queridos amigos, en mi experiencia, cuarta experiencia, ¿verdad? Porque ñande o sea, y te llegó como mundo a ver, área lleva. Pero uno va conociendo, va viendo personas que en el fondo, ¿verdad? Se le da esa oportunidad. Allá oye, pero o máquina va ella pa embotado y dateran va ella va embotado y una peja pilla cuera. Entonces hay algunos, como decía Benedicto XVI, que cuando nosotros formamos un grupo simplemente y tenemos una misión demasiado importante y nos reunimos simplemente para ver y buscar más pepañamuita. Mira que esa es la forma. Diga tú, ya que hablamos de mentira, diga tú la ñaña embotado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que comienza a maquinar. A ver, ¿a quién le puedo dar este cargo para que él pueda manejar las cosas de la mejor manera? Entonces, mintiendo, ¿entiendes? Mintiendo. Porque, no sé, te hacen un puente, no sé, de Ñandutí, vamos, y te ponen millones, ¿verdad? Y después al final toda la gente cree, o sea, le quiere hacer creer. Y como estamos en una sociedad donde también hay reglas, normas, que esto, que aquello, allá, con la poder, entonces muchas cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Te dice, bueno, contra, bella popea, niebo tabese, ¿entendiste? O sea, hay una impunidad total ante esa mentira. Lastimosamente nuestro tiempo es poco, ¿verdad? No podemos seguir discutiendo, o más que discutir, porque esto no es discusión, queridos amigos. Esta es la presentación de la palabra de Dios. Peñande yara y ejina yande lleva va ella va yande ya huera peñande de Kobe, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que llegamos, como decía este gran Aristóteles, ¿verdad? Tu pensamiento es lo que hace que después vos actúes. Y tu actuación es lo que va formando tu comportamiento. Y ese comportamiento continuo es lo que después te lleva a vos a formar hábitos. Entonces voy a tener un hábito de ser un mentiroso y de buscar y de hacer eso. Entonces ya de momento entre ellos lo llamó y fulano porque pea y ya pucuá, pea un bollerecuá. Y ese va a estar muy bien para nosotros, ¿entendiste? Más o menos pensé, wow. Y eso es lo que después forma el carácter. Y el carácter es el que te lleva hacia tu camino, hacia tu GPS, el que te dirige hacia tu destino. Queridos amigos, entonces hoy la palabra del Señor en este 2022 bastante exigente con nosotros. Va a depender de nosotros, porque ñandego con ambas con año me queda peñando de tu uve, jañañe suana peñando ya no debe. Y si estamos en este camino, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Dios nos vuelve a pasar la mano, Dios es misericordioso, pero sabemos que la misericordia quiere decir que nos levanta para que podamos hacer un nuevo camino, un camino de santidad y de felicidad. Queridos amigos, me despido por el día de hoy, en este domingo, y que el Señor les deje su bendición a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.